Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, en el momento en el que nos estén acompañando en nuestro nuevo podcast. El día de hoy tenemos a un gran especialista en el área de urgencias, el doctor Ernesto Arriaga Morales. Él nos va a platicar un poco de su trayectoria médica y de unos temas más comunes que estaremos viendo a lo largo de su especialidad. Doctor, qué gusto estar contigo. Un gusto. Pues yo soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y hice la especialidad de Medicina de Urgencias en el Hospital Juárez de México. Actualmente soy jefe de urgencias del Hospital San Angelín Sur y pues tengo una práctica privada en varios hospitales. Vaya, doctor, pues bueno, tenemos una buena trayectoria médica. Como lo platicábamos hace un rato, yo quisiera preguntarte una duda que tenemos muy en común, ¿no? Que hemos visto a lo largo de estos años con los pacientes que hemos atendido y con varias personas encargadas en la salud. Y es que no sabemos diferenciar entre un médico de urgencias, un intensivista y un médico internista, ¿no? Entonces, si nos pudieras aclarar cuál es la parte de un médico urgenciólogo. Sí, bueno, pues un urgenciólogo es una especialidad que nace aquí en México después del temblor de 1985 y pues nace bajo la necesidad de atender a los pacientes en abordaje inicial, sobre todo el paciente grave, finalmente de todo paciente, pero inicialmente como del paciente grave. Y el problema de revolvernos un poquito es que previo a 1985, pues las áreas de urgencias eran atendidas básicamente por el que fuera, un ortopedista, un internista, un cirujano general, un médico general y principalmente, de hecho, medicina interna. Y eso pues generó que por muchos años los servicios de urgencias tuvieran internistas. De hecho, bueno, pues a mí todavía me tocó que gran parte de los médicos adscritos que yo tuve como residente pues eran internistas y que yo aprendí mucho de ellos, aprendí parte de la medicina interna de ellos. Sin embargo, pues realmente hoy medicina interna pues se enfoca a lo que ocurre después del abordaje inicial en el paciente hospitalizado. De urgencias, el paciente metabólico pues hubiera medicina interna. Y en la consulta externa, pues ellos son la consulta externa. Nosotros en teoría no somos una consulta externa, aunque vemos varias cosas que ellos también. Y medicina crítica, la terapia intensiva, es una subespecialidad que nace de anestesiología. Hace muchísimos años, en una epidemia de polio, nace ahí medicina crítica. Y bueno, con los años tomó más la batuta medicina interna. Hoy la mayor parte de los especialistas en medicina crítica son urgenciólogos. Ya prácticamente anestesiólogos no hay y todavía hay una cantidad considerable de internistas, pero cada vez más urgencias. ¿Por qué? Precisamente como el cambio fue de medicina crítica es una especialidad que ve pacientes graves. Inicialmente medicina interna veía a esos pacientes graves antes de que existiéramos nosotros. Al nosotros tomar ese papel de ver los pacientes graves, pues cada vez medicina interna veía menos pacientes graves y cada vez más la selección ha ido hacia escoger urgenciólogos para la subespecialidad de medicina crítica. Ok, que realmente es un buen proceso, ¿no? La activación de un buen proceso, como lo expresas en algunos de tus libros, ¿no? Sí. El poder desarrollar quién debe de ver, cómo dirigir, ¿nos puedes platicar de eso? Sí, bueno, pues yo tengo actualmente 3 libros publicados, están en la plataforma Amazon, en Kindle y los formatos físicos, igual a través de Amazon. El primer libro que hice fue precisamente porque parte de mi práctica privada se enfocó a ver pacientes con enfermedades que no tenían todavía un diagnóstico, a pesar de que ya los habían visto varios médicos. Y se llama El largo camino del diagnóstico médico. Básicamente habla sobre cómo hacer un diagnóstico. Ajá. Son casos clínicos de pacientes que yo atendí en conjunto con muchos otros especialistas que están ahí como coautores. Uh-huh. Y en ese libro pues algo muy importante es precisamente a quién se le llamaba, ¿no? Porque de repente llegaba medicina interna y decía no, pues es tal cosa. Cuando yo lo vuelvo a tomar, pues
a ese paciente, de repente, no, ¿sabes qué? Vamos a hablarle a hemato. Y hemato decía, no, vamos a hablarle a reuma. Y nos tenemos que reunir todos a ver qué vamos a hacer, ¿no? Sí. Ya llegamos aquí, ¿no? ¿Para dónde? Y es algo que nos ayudó mucho con esos pacientes. Ahí en ese libro vienen casos verdaderamente atípicos. Y que no los hubiéramos podido encontrar los diagnósticos si no nos hubiéramos sentado a ver qué vamos a hacer, ¿no? Igual el segundo libro se llama Sanando Horizontes, que habla sobre los sistemas de salud, primero del mundo y luego de México. Y ahí también la verdad es que sin el abordaje, la cooperación entre todos, pues no se puede. O sea, los sistemas de salud funcionan solo si todos realmente interactuamos. Claro. Que no es la costumbre, desafortunadamente. Te platicaba que yo en mi residencia sí llegó un momento que decía, bueno, o sea, voy a subir yo a hablar con el especialista, porque en la residencia hay como jerarquías, ¿no? Y entonces mandas al de menos jerarquía a pedir una valoración por el especialista, por otro especialista. Y yo en mi último año decía, no, ¿por qué? A ver, yo voy a acercar con ellos. Y no solo era presentarles, sino lo mismo, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y me di cuenta de que a veces mi papel no era solo estabilizar la primera parte, sino incluso empezar un proceso diagnóstico más complejo. A veces pedir laboratorios que iban a salir en 15 días, pero yo los podía ir pidiendo y eso pues ahorraba horas a lo mejor, pero finalmente ya tenía un proceso más dirigido, ¿no? Claro. Que hoy es parte de lo que hago de manera regular. Y ahí, por ejemplo, entra mi tercer libro, que es Manual de Crisis en el Área de Urgencias, que es un manual que ya no busca, o nunca buscó más bien, que aprendieras de ahí, sino que ya con un conocimiento inicial, tú digas, bueno, yo tengo enfrente una neumonía, y al estilo de las listas de verificación de los aviones, pues te dice, tengo 8 pasos que tengo que recordar en una neumonía. ¿Qué signos vitales ver principalmente? ¿Qué hallazgos tengo que buscar de manera intencionada? ¿Qué estudios de imagen tengo que solicitar? ¿Qué laboratorios tengo que solicitar? Por ejemplo, las neumonías no es nada raro que llegue una neumonía muy grave y lo primero que hacen es ponerle antibiótico. Cuando, pues no, o sea, primero le tomo estudios de cultivos, estudios de paneles moleculares, que son como pruebas más modernas, y que no necesariamente son excluyentes, porque a veces piden el puro panel de neumonía y no piden cultivos, y pues, sí, es una bacteria, y a qué es susceptible, a qué antibiótico, y quién sabe, porque eso no sale. Entonces tienes que empezar a combinar las cosas, o luego no sale nada en el panel, pero no solo pides cultivo, pides algo que se llaman tinciones. Entonces el compañero del laboratorio pues asoma el microscopio y dice, es una bacteria de tales características. Sí hay bacterias, y eso te lo hacen en el momento, entonces es muy rápido. Ok, no salió nada en el panel, el cultivo tarda 5 días, pero yo ya vi que aquí hay unas bacterias que son redonditas, que son cocos, que sí pintaron, entonces son gram positivos, y entonces yo tengo una elección de antibióticos que muy probablemente funcione en lo que sale el cultivo de a de veras. Si nosotros hacemos todo esto, realmente al final de varios días, pues yo voy a tener de manera inicial, en cuestión de horas, yo voy a tener un sospechoso probable. Claro. Y en unos días voy a tener un sospechoso definitivo y voy a tener un tratamiento, pues si lo tengo que corregir, pues lo corregiré. Y si no lo tengo que corregir, pues ya lo tenía porque hice un buen abordaje inicial. Sí, puedes ir descartando o tomando un camino más largo. Tomando algunas alternativas de tratamientos, algunos otros caminos, e incluso cambiar completamente. Oye, no es nada infeccioso, a lo mejor es autoinmune, a lo mejor es otra cosa. Pero si no hago ese proceso, no voy a llegar ahí. Claro. Y voy a decir, pues ya, es una neumonía, ya le di antibiótico, no jalo, lo voy a poner otro antibiótico más fuerte, y ya se aventó el paciente 15 días en el hospital sin un diagnóstico real, ¿no? Claro. Ese manual precisamente busca que a quien está atendiendo en urgencias no se le olvide esos pasos, no se le olvide ponerle medicamentos críticos, no se le olvide pedir laboratorios o estudios de imagen críticos, y pues poder darle una mejor oportunidad al paciente de tener una gran atención. Un proceso es muy importante, ¿no? Así es.
Ok. En estos procesos, bueno, ya con este gran, como lo dices, el largo camino del diagnóstico médico, el manual y sanando horizontes, pues bueno, lo que se busca es tener, ¿puedo llamar protocolos? Sí, Quizá. sí, precisamente. De hecho, bueno, el manual nació de que yo como jefe de urgencias tengo que tener protocolos de atención clínica Ajá. como estandarizados y originalmente se me piden, bueno, idealmente se me piden 10 de manera normativa. Las 10 enfermedades más comunes tengo que tener como un proceso clínico así muy bien establecido. Sin embargo, pues nos dimos cuenta que eso no era suficiente y empezó a crecer, empezaron a involucrarse muchos especialistas, porque eso también no lo hice yo solo, o sea, lo hice con reumatólogos, neumólogos, infectólogos, ortopedistas, cirujanos de tórax, de todas las especialidades y hematólogos. Y que eso me permitió pues tener el enfoque no solo de cuando llega lo que yo como urgenciólogo consideré, sino lo que el especialista me decía. No, además de eso, pídele esto, iníciale tal medicamento, háblale además a otro. Claro. Y eso pues te permite reducir fluctuaciones en el proceso y que tengas resultados más estables a lo largo del tiempo, que a lo mejor se tendrán que corregir con los meses, años, porque saldrá otra guía que diga que ahora es diferente, que ahora esto también o que ahora esto no. Y eso pues, se tendrá que ir modificando, ¿no? Pero hoy pues es un primer paso para tener protocolos muy estandarizados. Te digo, inicialmente era para de manera interna, pero pues al crecer tanto el proyecto decidimos pues mejor publicarlo. Sí, no, ya mejor sacan volúmenes, ¿no? Sí. Pero digo, el mismo hecho de que tengan que intervenir varias especialidades, cada quien lleva un periodo de tiempo ya estudiándolo. Es mucha investigación como para que alguien de manera individual pueda llevar a un proceso correcto. Creo que es una gran cultura porque se ha visto, se ha escuchado. Digo, es una diferencia de este tema de los egos, quizá, ¿no? Del yo me lo quedo, yo puedo, yo hago todo. Pero sí, el hecho de dirigirte a más colegas, de investigar, de crear, de cooperar, pues nos ayuda a un buen proceso. Claro, hace muchos años, pues el médico hacía todo, un médico veía todo, un médico atendía lo clínico, un médico operaba. Era Doctor House. Sí. Con los años migró eso y surgió una cosa que se llama abordaje multidisciplinario, que es, le hablo a varios y entre varios lo vemos. Pero hoy dimos otro pasito que se llama abordaje interdisciplinario, que es, lo vemos entre todos, pero nos reunimos una vez al día por lo menos. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué plan tenemos para hoy, para mañana, para 15 días, para 6 meses, para un año, para 15 años? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Pues que como estamos todos, pues podemos tener dudas, críticas, ¿no? Yo creo que eso que tú le vas a dar va a meterse con lo mío. ¿Qué otra opción tienes? Fíjate, claro. Pero si no nos reunimos, y no necesita ser físico, ¿no? O sea, a veces no podemos físico, pero claro, una llamada, una videoconferencia, ¿qué vamos a hacer? A ver, yo creo esto, yo quiero hacer A, B, C y D, pero se mete con esto. Entonces, entre los 3, 4, 8, decidimos moverle, ¿no? Ese brinquito es muy, muy, muy importante, que hoy todavía no está muy bien adoptado. O sea, hoy todavía es como pide interconsultas y vemos. Y que hay quien llega y le mueve, y llega el otro y le mueve, y llega el otro y le mueve. Tenemos que brincar un pasito más. Sí, todavía. Por supuesto, ¿no? No bloquear ni luchar con los trabajos de todo el equipo. Hacer un plan. Un plan, una estrategia. Doc Arriaga, ¿cuándo un paciente debe de dirigirse con un médico urgenciólogo? Bueno, pues estrictamente el médico urgenciólogo está en el área de urgencias y ahí la pregunta más bien es ¿cuándo debo de ir a un área de urgencias? Hace muchos años yo consideraba que urgencias deberían ir solo pacientes graves. Sin embargo, pues los años me han cambiado un poco esa mentalidad, o mucho. Urgencias es un lugar que dependiendo un poquito sector público, sector privado, varía en qué momento puedes o deberías ir. Hoy tenemos, por ejemplo, gente que entra a las 9 de la mañana al trabajo, sale a las 9 de la noche, se avienta 2 horas de ida, 2 horas de regreso a casa y que a veces pues trae una infección de vías urinarias, trae una faringitis y termina yendo a urgencias porque no puede darse el lujo de faltar a trabajar. Sí. Y ni modo, y se tiene que atender y se tendrá que resolver y le puedes decir, oye, esto estuvo mal, pero pues lo tienes que resolver porque
tú no entiendes todo el contexto que está atrás. Definitivamente hay gente que abusa de eso y a veces por no hacer fila va a las 4 de la mañana a urgencias y no está precisamente bien, ni modo. También hay cosas que de repente dices, bueno, pues me duele el abdomen y no sé qué es, y vas y te dicen, no, pues es que era un intestino irritable. Pues sí, pues era un intestino irritable y perdiste 4 horas de tu vida y el médico se enojó porque pues no era una urgencia, pero ¿qué tal si hiciera? Porque la gente no es médico, la gente no sabe si eso de verdad es una urgencia o no. Y creo que la mejor definición es si tú sientes que algo malo te puede pasar, si tú sientes que no estás bien, que algo está pasando, pues debes de ir a urgencias. Y lo peor que puede pasar es que te digan, no tienes nada. En el caso, por ejemplo, de los dolores torácicos, o sea, no es nada raro que a alguien le duele el pecho y le digan, vaya a urgencias, y le digan, es una costocondritis. Pero hoy incluso las sociedades, la Sociedad Americana del Corazón, el Colegio Americano de Cardio, la Sociedad Europea de Cardio, te dicen, oye, todos los dolores torácicos protocolízalos. O sea, pides un electro, pides enzimas. Si la sigues sospechando, pídele otra vez enzimas en unas horas. Sí. Y si todavía la sigues sospechando, pídele estudios de isquemia. O sea, hoy te dicen, no, o sea, no lo dejes ir nada más porque tú crees que no es. Sí. Porque puede ser que sí, le duele una costilla, pero además trae un infarto. No lo demerites, ¿no? Sí. Desafortunadamente, pues tenemos servicios de urgencias sobresaturados que terminan siendo un gran problema porque pues, no puedes ver esos o no los quieres ver porque tienes 8 formados. Que platicaba contigo, una de las grandes estrategias hoy que empieza a surgir en muchos lugares del mundo y que empezamos a querer tener es la consulta de baja prioridad fuera de horario, que básicamente es como tener consulta de medicina familiar en la noche. Que en algunos lugares del mundo ya lo tienen muy bien trabajado, tienen la farmacia 24/7, tienen laboratorio 24/7, tienen radiología 24/7. Aquí empieza a querer funcionar, pero pues todavía no tienes toda la infraestructura alrededor y que eso te puede descargar urgencias de manera importante porque llega el paciente, se hace triage, se define baja prioridad y se manda a otra área. Ya no se atiende en urgencias, se manda a la consulta. Y en la consulta esperará con la consulta y esperará su turno y lo que tenga que pasar. Y si en la consulta dicen, nah, ¿sabes qué? Ya lo revisé bien y no, lo puedes bajar. ¿Por qué no? Sí. No quiere decir ya se quedó ahí, sino lo puedes reclasificar. Y eso pues te permite que urgencias no tenga tantos lugares ocupados, que el que tiene una baja prioridad pues se atienda en donde va. Claro. Son proyectos que deben de trabajarse a muy largo plazo, que están muy bien, en muchos lugares del mundo funciona muy bien eso. Aquí que tenemos pues condiciones laborales que de repente sí son bastante críticas, pues es una gran estrategia para que la gente pueda tener atención a cualquier hora sin que satures los servicios. Por supuesto, ¿no? Y a ellos, como decíamos, sin que tenga que buscar una incapacidad y que se la quieran dar o no se la quieran dar, sin que tenga que pedir permisos, un día de vacaciones, acortar sus periodos, cuando simplemente es por algo que pues le va a salvar la vida probablemente. O a lo mejor no, pero le va a mejorar. O sea, tienes una gripa, no deberías de ir a trabajar. O sea, en términos reales, tú no deberías de ir a trabajar si tienes gripa. ¿Por qué? Porque vas a contagiar a todos. Contagiar a todo el mundo. O sea, no porque te impida trabajar, sino porque vas a contagiar a otra gente. Y tú no sabes si el otro tiene diabetes, si el otro tiene lupus, y que a él no le va a dar una gripa, le va a dar una neumonía. Claro. Y no tienes por qué saberlo. O sea, lo correcto es a lo mejor buscar estrategias de que trabajes desde casa, de que te vayas a atender, te digan, no hay bronca, ponte un cubrebocas, y ve a trabajar. Está bien, pero ya te vio alguien. Claro. Sí. Hoy mucha gente va a trabajar enferma porque no puede pedir el día. Porque no se lo van a dar, porque o sí se lo van a dar, pero no le van a pagar, porque así funcionan las leyes laborales hoy. Sí. Y ese dinero de ese día es con el dinero que va a comer ese día. Y no va a dejar de ir a trabajar. Justamente. Es problemático. Es un problema social que pasa a un recurso médico. Sí, de hecho, o sea, básicamente se llama Social Emergency Medicine, que te dice que la medicina de urgencias es parte de las redes de apoyo de mucha gente que no tiene otra forma de atenderse más que ir a urgencias. Más que ir a urgencias. ¿Cómo evitamos esto? ¿Cómo buscamos el desarrollo de que en las empresas, de que
en nuestra vida personal, en nuestra propia conciencia, ¿no? Porque digo, yo comprendo las circunstancias, hay gente que haciendo poco gana mucho y hay gente que haciendo mucho gana poco y desafortunadamente ya entran dificultades familiares aparte, ¿no? Que nos llevan inclusive desde, fíjate, una educación o conciencia desde niños del cuidado de la planeación familiar, ¿no? Del construir, del estudio, o simplemente no lo creamos o no lo podemos hacer, pero se vuelve tan enorme que terminamos en este tipo de trabajos, con salarios mínimos, con tiempos exagerados, con dificultades de todo tipo, ¿no? Sí. Y se transforman ya no solamente en riesgos a la salud, sino también riesgos psicosociales, de que te enferma el estrés, aparte de la enfermedad que tú ya traes por dentro. Pues tienen que ser estrategias muy grandes. O sea, hay una película, ya tiene muchos años, de Michael Moore que se llama Psycho. Ajá. Es un documental sobre el sistema de salud en Estados Unidos y en cierto momento van a Canadá y platican con la gente de Canadá y hay una cosa muy interesante. A alguno de los que entrevistan le preguntan que quién es su héroe nacional. En vez de contestar un guerrillero, un político, un liberador, ¿no? Es la persona que creó el Sistema Nacional de Salud. Ah, caray. Wow, qué interesante. O sea, es su héroe nacional, ¿no? Pues está muy bien. El sistema de Canadá tiene ya sus detalles. En algún momento fue muy bueno. Hoy está muy desgastado porque no se le ha reinvertido ni ha crecido al ritmo que debería, al ritmo necesario para soportar la carga que tiene hoy. Claro. Pero algo que ellos hicieron es que desde niños te educan, pues, que tu sistema de salud es importante, que lo cuides, que lo uses de manera apropiada, cómo usarlo. Digo, en ese momento iban a las salas de urgencias de consulta y le decían, oye, ¿cuánto has esperado? 2 horas. Oye, ¿no te molesta? No, porque hay gente grave. Y tú vas a otros lados. Oye, ¿cuánto has esperado? 15 minutos y ya estoy enojado porque no me han pasado, porque esto es urgencias. Y mira la fila. Ajá. ¿Y por qué viene? No, pues es que me duele el dedo desde hace 2 semanas. Ok, no es una urgencia, pues, y vas a tener que esperar, pero desde esa educación, desde muy pequeños, Sí. las cosas cambian. Sí. Sistemas de salud igual públicos muy grandes, como por ejemplo Inglaterra, donde los médicos familiares no están como en torres de consulta como aquí, sino están como en pequeños consultorios en las diferentes localidades. Y el sistema te dice, a ver, tienes en tu área tantas personas que hoy sabemos que tantos tienen diabetes, tantos tienen hipertensión, tantos tienen riesgo de cáncer. Tú te tienes que encargar de que todos sean controlados. ¿Cómo? Como tengas que hacerlo. Si los tienes que invitar a que vengan, si los tienes que ir a ver a su casa, pues así. Y ellos les llevan métricas donde, pues, si logran como controlar a todo, pues les dan un poquito más de salario, Claro. les dan como bonos. Este tipo de estrategias son muy complejas de implementar, Claro. hasta cierto punto, porque digo, también platicábamos, hoy el sistema de salud de México se basa, el primer nivel básicamente son las farmacias. Okay. Y es algo increíble. Hay una estadística que publicaron hace poquito que las farmacias vieron más pacientes que el IMSS. Ajá. Dices, caray, ¿cómo es esto posible, no? Y a lo mejor nuestra estrategia no debe ser como criticarlos demasiado, sino más bien volverlos algo verdaderamente útil y que verdaderamente ayude, capacitarlos de manera importante, enseñarlos a referir pacientes, enseñarlos a ver pacientes un poco más complejos. Claro. Y que se parezca un poco a esto que hace Inglaterra, o sea, tener que es finalmente lo que son estas farmacias, son pequeños centros de salud que regados por todos lados, que en vez de tener que ir a formarme a la Unifila, voy donde se atiende gente de 8 cuadras a la redonda. Ajá, claro. Voy a un lugar, 8 cuadras, que corto, son como 20, 30 cuadras a la redonda. Voy a un lugar donde es un pequeño consultorio que atiende gente de 3 cuadras a la redonda y que tiene una fila mucho menor y que me resuelve en el momento. Claro. Este tipo de estrategias pueden ser mucho más útiles y pueden ayudarnos a resolver ese primer nivel. También a nivel laboral, a nivel de empresas, muchas empresas hoy tienen médicos generales como los médicos de la oficina y que pues habrá algunos buenos, pero
si hoy los médicos familiares, que ya son médicos especialistas, hoy los médicos urgenciólogos, hoy los médicos internistas, hay muchos con deficiencias muy importantes, los médicos generales más. Y a lo mejor es hora de empezar a pensar un poco más allá y traer a un internista, traer a un médico familiar, traer a un urgenciólogo como médico de tu empresa que te puede resolver, controlar y prevenir una hipertensión, controlar y prevenir una diabetes, prevenir complicaciones de estas enfermedades, detectarte otro tipo de enfermedades, hacerte una verdadera campaña de tamizaje de cáncer, decir, oye, tienes tanta gente que tiene riesgo de cáncer, vamos a hacer una campaña. Tener un servicio de nutrición que te ayude a que la gente pueda tener una mejor alimentación, porque igual hoy hay gente que pues va a trabajar y pues tiene 20 minutos para comer, pero pues prefiere comer en 5 para tratar de salir más temprano. ¿Y qué va a comer? Unas papitas y una coca. Sí. No porque quiera, sino es lo rápido. Es lo más rápido, es resuelvo. Sí. Lleno, no nutro, lleno. Sí, ¿no? Que no me muera de aquí a que salgo. Sí. Y eso pues, termina pegándoles en la salud. Y si tú tienes personas enfermas en tu empresa, se van a incapacitar, te van a faltar, van a trabajar menos, te van a rendir menos. Claro. Y vas a terminar pagando esto también. O sea, y a lo mejor una mejor estrategia de salud laboral desde adentro, pues te puede hacer que tú tengas empleados que estén sanos, que estén fuertes. Por ahí hay empresas que tienen hasta 1 hora para salir a hacer ejercicio, ¿no? Sí. Empresas japonesas que te sacan al patio a hacer ejercicio, así como a Homero Simpson, en contra de tu voluntad, te arrastran a que hagas tu hora de ejercicio. Y está muy bien. Y son empresas que tienen empleados sanos, leales, fuertes. Sí. Les va a ir bien. Sí, les va bien. Pero ese es el amor a invertir, ¿no? El poder lograrlo. El amor a tus empleados. Digo, los japoneses también tienen sus detallitos como empleadores, pero... También, ¿no? Si no funciona es... Sí. Oye, pero bueno, esto nos apertura demasiado al... ¿Por qué buscar al especialista? Como lo dices, tengo un dedo que me duele desde hace tiempo, pues también considéralo, ¿no? Claro. Planéalo. Consúltalo, exactamente. También, pues, en el medio ya se hacen consultas hasta en sábados y domingos, ¿no? Sí. Entonces, pues, poder mediarlo y saber quién debe de ir a urgencias, cuándo debes de ir a urgencias, cómo organizarte. Tenemos por ahí un lema en urgencias respecto a intubar pacientes, que es: si dudas en intubar, intuba. Y al revés, si dudas en extubar, no extubes. Aquí puede ser algo muy similar. Si dudas si deberías de ir a urgencias, mejor ve. O sea, es mejor que te regresen y te digan, ¿no era? Sí. A que no vayas y hiciera. Claro. Sí, es mejor, no aseguras más. Sí. Amigo, hablando del tema laboral, justo como lo platicábamos hace rato, ¿cuál, en cuestión empresas, ¿no? ¿Quiénes son las personas de las empresas o qué padecimientos que más llegan a tu especialidad? 2 ramas, ergonómicas, túnel de carpo, dolores cervicales, dolores lumbares, que son pues padecimientos que se previenen con ergonomía en el trabajo. Y vamos a la prevención. Totalmente prevención. Y accidentes. Me caí, me resbalé, hasta cierto punto inevitable, me tropecé hasta cierto punto inevitable, aunque igual no tengo cositas de estas antiderrapantes en las escaleras, pues es un riesgo potencial. Tengo pisos sumamente brillantes, resbalosos, pues es un potencial problema. No tengo instalaciones seguras eléctricas, pues tarde o temprano voy a tener un electrocutado. Y también platicaba contigo, a nivel público, empresas donde hay maquinaria. O sea, no es tan raro que alguien metió la mano en la maquinaria y que nosotros decimos, oye, pues ¿por qué no? O sea, que no los cuidan, que no esto, que también... Y platicando con los que los traían, dicen, no, pues es que eso se le dice en la capacitación, no metas la mano ahí. Si no seguimos las instrucciones, pero también si no las damos, o si un supervisor te dice, no, yo sé lo que estoy haciendo, mete la mano, pues cosas malas van a pasar. Claro, ¿no? por supuesto. Disculpa. No hay problema.
Entonces, pues gran parte es prevención, o sea, gran parte de la situación con las empresas es prevención, no pasar demasiado tiempo sentado, lo que decíamos, o sea, después de ciertas horas, párate, muévete, estírate, camina, date la vuelta a la manzana y regresas a seguir chambeando, ¿no? Ajá. Porque si no, luego te va a tener incapacitado porque ya te duele la espalda. Claro. O pon tu cojincito para que escribas, porque si no, luego te va a tener incapacitado porque ya no puedes mover las manos por túnel del carpo. Claro. Un mouse ergonómico, hasta eso es muy útil, ¿no? El mouse es sumamente horrible para la muñeca. Los mouse que son como de ladito son muy buenos y gente que está todo el día pues debería tener uno de estos, ¿no? Claro. Los tecladitos igual, o sea, esta posición para teclear es horrible. Hay teclados que están como una curva y son mucho mejores y te previenen lesiones de muñeca y no son mucho más caros y te previenen que tu empleado pues termine incapacitado, termine operado, termine yéndose a trabajar otra cosa porque ya no puede usar sus manos. Sí, claro. Y nos vamos nuevamente a la prevención. Totalmente. La gran mayoría, o sea, hay cosas verdaderamente inevitables, algunos accidentes son verdaderamente inevitables, pero muchas cosas son franca prevención. Franca prevención. Pues sí, hemos tenido, sobre todo en empresas, este tema del túnel del carpo, ¿no? Por lo que dices de la ergonomía al usar este equipo. Y las empresas también hay muchas que están implementando, buscan llevar conferencias, buscan llevar demás, pero también la negativa de las mismas personas. Por ejemplo, me ha tocado mucho ver en el uso de los soldadores que no quieren usar los lentes, ¿no? O no quieren ponerse los guantes. O que, oye, es que ponte los guantes, te vas a lastimar, es que me estorban, no puedo ocuparla. Digo, ahí pues simplemente puede ser un poco como en un área hospitalaria, ¿no? ¿No quieres? Fírmale que te niegas y lo que pase ya es tu bronca. Claro. O sea, también hay que ser duros. Si tú estás ofreciendo todas las condiciones como empresa y tu empleado no las quiere, pues que te firme, que se haga responsable. Yo te ofrecí todo, ¿tú no quieres? Fírmale. Justo para eso están ahora, tendremos más adelante una comisión de la doctora Xochiquetzal, a donde sí platicábamos y me decía, es que hay que decirle al paciente firmemente lo que te va a pasar y si no lo haces te voy a tener que sacar o te voy a tener que correr, porque pues no solamente es el que si quieras o no quieras, ¿no? Sino pones en riesgo tu salud, pones en riesgo la operación, es un riesgo bastante enorme, a donde pues sí, hablando de una manera estricta, llamemos así, pues se crea ciertamente la conciencia, ¿no? Pero estamos en un camino a donde buscamos pues mejorar esas actividades. Afortunadamente, gente con tu experiencia, que gracias, con este tipo de redacciones, libros que implementen no solamente lo que ya se sabe hacer, ¿no? Sino crear proyectos, propuestas para poder generar un mejor desarrollo, pues creo que es lo que esos pequeños granitos de arena que nos pueden impulsar a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Una mejor sociedad, ¿no? Totalmente. Amigo, se nos acaba el tiempo. Por favor, dime dónde te podemos encontrar, cómo podemos buscarte. Pues yo tengo mi página de Facebook, que ahí se las van a poner. Tengo mi página de internet, que a través de Facebook la pueden encontrar también. Y pues físicamente yo estoy de momento en el Hospital San Angelín Sur, ahí por Televisa San Ángel. Igual en mi página está el número de contacto para citas y todo. Ok, y ahí mismo podemos encontrar tus textos. Sí, bueno, mis libros los pueden encontrar en Amazon. Ok. Así pueden poner mi nombre en el buscador de Amazon y salen mis libros. Perfecto. Pues, doctor Ernesto Arriaga Morales, un gustazo estar contigo. Igualmente, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.